Bueno, hablando del tema de afrontamiento de emociones en el deporte, pues iniciemos viéndolo desde un punto de vista un poco más general, ¿verdad? Nosotros ya sabemos de que al hablar de emociones, pues estamos hablando de algo muy individual, muy subjetivo. Eh, Cada uno de nosotros reaccionamos emocionalmente distinto a cualquier evento. Y dentro de nosotros mismos, dentro del grupo de personas que estamos, por ejemplo, hoy aquí en esta clase, hay quienes pues tienen ciertos niveles no, yo creo que más apropiado sería decir, tienen una tendencia más marcada hacia experimentar distintos tipos de emociones. Entonces, estamos hablando aquí de una parte pues muy subjetiva del ser humano. Yo creo que pues tal vez es algo de lo que más nos hace individuales, tanto como persona y como especie. Y vamos a ver pues cómo esto tiene la capacidad de poder influir en el rendimiento deportivo, ¿verdad? Que como pues recordando un poco los inicios de este curso, sabemos que pues la psicología del deporte busca eso, ¿verdad? Definir la relación entre el estado mental y el rendimiento deportivo. Entonces, pues aquí recalcando un poco lo que les había mencionado desde ahorita al principio, eh, al igual que con la activación, no existe un consenso entre reportes anecdóticos de atletas. Hay quienes experimentan y expresan una amplia gama de emociones y quienes son descritos como de sangre fría, ¿verdad? Yo creo que pues también usted, es un poco lo que hablamos aquí en el preámbulo, ¿verdad? Algunos de ustedes pues se describirán más como gente de sangre fría y otros ya se describirán como algo emotivo, ¿verdad? Y pues em, todas las sombras de gris que hay en medio, ¿verdad? Del de sangre fría y el muy emotivo, nos describen a todos y cada uno de nosotros. Pero en general, yo creo que pues el consenso, lo que pues podemos ponernos todos de acuerdo, es que la manera en que experimentamos nuestras emociones varía mucho de persona a persona. Y continuando dice, sin embargo, la evidencia tiene a soportar la afirmación que el rendimiento mejora en la medida que el atleta aprenda a contener su temperamento. Entonces, de nuevo, era un poco lo que habíamos mencionado con la ansiedad y la activación, ¿verdad? No es lo más útil tener cero nivel de ansiedad ni estar cero activado para una actividad deportiva. Entonces, en este caso, pues también vamos a ver que pues ni el ser totalmente de sangre fría, ni el tener las emociones a flor de piel es lo más apropiado, sino que pues al final lo importante es esta palabra clave, el aprender a contener. O sea, saber en qué momentos es para el atleta importante poder guardar o no mostrar sus emociones y también saber en qué momentos pues necesita hacer uso de ellas para la demanda ahí que tenga enfrente. Entonces, eh, quiero que ahorita ustedes me contesten. ¿Cómo creen ustedes que le puede ayudar a un deportista si es una persona de una emotividad muy alta? Contéstenme, cuéntenme qué creen. Puede ser que realizaría esos ejercicios más rápido o su entrenamiento. Pues sí, es algo ahí que podría funcionar, ¿verdad? Porque pues por el hecho de estar ahí enfocado en sus emociones, pues sería algo que pues les ayuda a entrenar mejor y por ende pues aprovechar mejor su tiempo. Creo que esto, podemos ponernos de acuerdo ahí en eso, David. Y también ahí les lanzo otra pregunta, compañeros. En el ámbito social, en un deporte de conjunto, ¿qué será mejor? Que el atleta sea totalmente emotivo, que el atleta sea totalmente de sangre fría, o cómo le ayudaría a contener sus emociones. Vamos a darle aquí oportunidad a Stephanie. Stephanie Gutiérrez, cuéntame, quiero saber tu opinión.
En un deporte de conjunto, ¿qué crees que es lo mejor para el atleta? ¿Que muestre siempre sus emociones, que no las muestre nunca o que las controle? Que las controle tal vez. Sí, cuéntame, ¿cómo crees que le ayudaría a controlarlas? Ay, sí está difícil que las controle. Sí, yo comprendo que pues ahí, hacerlo, el hecho de controlarlo sí puede ser ahí algo complicado, ¿verdad? Pero pues un poco eso lo vamos a aprender hoy, ¿verdad? Pero dándoles aquí pequeñas luces de hacia dónde va la situación es el hecho de que pues alguien totalmente frío sería alguien que pues tiene mucho control, pero alguien que pues también es muy emotivo es alguien que pues también es un poco más fácil de conectar, ¿verdad? Pues alguien que puede, ¿verdad? Pues hacernos, podemos compartir con ellos sus emociones más fácil que con alguien que no las expresa. Entonces eso también es algo que facilita la cohesión en el deporte en equipo. Entonces, siguiendo aquí con la presentación, decimos investigadores, siendo ellos Aysen y Calvo en el 92, describieron que experimentar enojo o temor, emociones por definición negativas, pueden provocar que los atletas adquieran más recursos que le permitan afrontar o manejar la causa de estos. Por otra parte, estas emociones pueden virar negativamente el foco atencional. Entonces, pues bueno, lo que mencionan aquí estos investigadores, ¿verdad? Hablan específicamente de la emoción del enojo o la emoción aquí del miedo, el temor. Entonces, pues bueno, yo creo que pues a ninguno de nosotros nos gusta sentir estas emociones, ¿verdad? Tal vez nos puede gustar lo que conseguimos a través del enojo o cómo alguien nos puede reconfortar, ¿verdad? En un momento de temor, pero pues ellos, ¿qué encontraron en sus investigaciones? Encontraron el hecho de que pues enojarse no puede ser tan, no siempre es algo negativo para el atleta. Si nos damos cuenta, ¿verdad? Pues tal vez el efecto de intimidación que puede tener sobre un rival puede a veces ser positivo, ¿verdad? O incluso también dentro del mismo grupo, ¿verdad? Dentro del mismo equipo, en algún deporte de conjunto, tal vez el hecho de que pues un atleta se enoje puede ser eso lo que ayude a que pues la disciplina o los demás compañeros estén buscando pues apegarse un poco más a las normas. Todo depende, ¿verdad?, de las circunstancias, pero aquí ya vemos un claro ejemplo de cómo el enojo puede funcionar. O tal vez, ¿verdad?, también un poco siguiendo la línea de lo que había mencionado David, ¿verdad?, pues las emociones pueden ahí influir en qué tanta activación muestre un atleta en una tarea específica, ¿verdad? Y pues a veces el temor de un mal rendimiento o de alguna otra cuestión en específico puede obligar al atleta a sentirse obligado a rendir mejor. Entonces, hablamos de lo que pues formó parte del preámbulo, del hecho, ¿verdad?, de que pues el atleta que sabe manejar sus emociones tiene una ventaja por el que únicamente las vive o sea, sin llevar algún control sobre ellas. Y también este atleta que las controla tiene una ventaja por sobre el que es de sangre fría y no las utiliza a su favor. Por otra parte, ¿verdad?, las emociones deben ser estudiadas tanto en el campo competitivo como en la cotidianeidad del atleta. Pueden influir en la motivación para entrenar, ¿verdad? Pues algo aquí que mencionó directamente nuestro compañero, el apego a un programa de rehabilitación, manejo del retiro e interacción con el equipo. Entonces, algo que ya hemos ido mencionando aquí recurrentemente en el curso es la importancia de ver al atleta como un ser integral, ¿verdad? No solo como esa persona que corre y patea un balón, ¿verdad?, los domingos, sino que pues es una persona que pues al igual que nosotros, pues tiene sus preocupaciones, sus situaciones personales que tiene que resolver y por ende, ¿verdad?, estas emociones pueden influir en todos los demás aspectos que a la larga son su base de la práctica deportiva. Entonces ya hablamos aquí de la motivación en el entrenamiento.
hablemos también aquí del apego a un programa de rehabilitación, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una persona se lesiona? La persona pues siente lo que nosotros decimos un bajón emocional, ¿verdad? Estas personas, ¿verdad? Que pues ahí están en medio de su rehabilitación, si no son acompañadas de la manera apropiada, estas personas pues pueden terminar ahí deprimiéndose y por ende ya no terminando con su rehabilitación, ¿verdad? Yo creo que pues ya cuando tengan más experiencia clínica se darán cuenta de lo complicado que es convencer a una persona deprimida de, pues precisamente que no esté deprimida, ¿verdad? A la larga, la depresión no es algo que se cure convenciendo, ¿verdad? Sino que pues es un tratamiento integral, pero un atleta deprimido se va a convencer de que pues nunca se va a recuperar de su lesión y podríamos ahí estar perdiendo el desarrollo del potencial que tendría pues al momento de recuperarse. Por otra parte, manejo el retiro. Eso es algo pues, que es inminente para todos los deportistas, ¿verdad? Y en general para todas las personas, ¿verdad? Sean deportistas o no, va a llegar el día en que ya no vamos a poder ejercer la profesión que por mucho tiempo hicimos y vamos a tener que transicionar de nuestra carrera o pues tal vez vivir en la jubilación. Pero el hecho de que pues el retiro venga es algo a lo que no estamos preparados. O sea, les pido ahora que se imaginen eso, ahora que el hecho que les digan, bueno, la universidad cierra en Guatemala, ¿verdad? Y pues tendrán que esperar por lo menos 3 años para poder volverse a inscribir a otra universidad que les digan. Eso yo creo que pues ahí pondría mucho en perspectiva la carrera de ustedes y pues no sería algo que les cayera en gracia, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, un deportista cuando finaliza su carrera activa tiene que pues tener ese manejo emocional apropiado para pues poder desarrollar su potencial, ¿verdad? Que pues bueno, ¿verdad? Como les digo, su potencial no se limita únicamente al deporte, sino que pues en otras tareas también tiene potencial esa persona. Por otra parte, aquí la interacción con el equipo, creo que pues es fácil para nosotros comprender cómo hay ciertas personas que pues por cómo viven sus emociones pueden que no nos caiga bien. O por otra parte, ¿verdad? También personas que al contrario, ¿verdad? Su manejo de emociones sea algo atractivo para nosotros. Entonces, en ese caso, la dinámica de equipo tiene que ver mucho, ¿verdad? Esa persona que pues sabe controlar sus emociones va a tener esa ventaja que pues quien no las muestra o quien sencillamente pues las deja fluir sin ningún filtro. En general, ¿verdad? Pues el enfoque va hacia evitar que estas emociones se presenten, menciona aquí la exposición. En el momento que ya están siendo experimentadas, es menor el margen para actuar en consecuencia de ellas, ¿verdad? Entonces, este párrafo lo que menciona, ¿verdad? Esto ya nos va dando luces de cómo trabajar con esto, y es que hay que poner el énfasis en la prevención. ¿Por qué? Porque pues se darán cuenta, ¿verdad? Pues tal vez quienes ya son madres, ¿verdad? Pues qué pasa cuando pues ya un niño nos saca de nuestras casillas, pues es un poco complicado actuar ahí de una manera un poco más controlada, ¿verdad? Ya ahí pues son las emociones las que toman el control y por ende no siempre se toman las mejores decisiones, por el hecho de que pues ya cuando uno está, entre comillas, poseído por una emoción, es un poco complicado pues tomar el control y hacer buenas decisiones. Entonces, por lo mismo, el enfoque del trabajo de las emociones en el deporte va más a la prevención, a que pues el atleta ya sepa qué hacer para pues controlar sus emociones y por otra parte ya sepa cómo utilizar a su favor las emociones que vayan apareciendo, ya sea que las haya podido controlar o no. Finalmente, la presentación aquí dice, como resultado, el psicólogo trabaja en conjunto con el atleta para desarrollar estrategias que les permitan manejar y regular las emociones previo a las competencias y eventos estresantes, ¿verdad? Yo creo que pues aquí también es algo valioso lo que podemos resaltar, el hecho de lo que se menciona aquí como eventos estresantes. Y bueno, evento estresante que puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Pues puede ser
qué sé yo, el hecho de que el atleta tenga que ir a una evaluación de fisioterapia, puede ser un partido, puede ser distintos problemas personales que esté llevando, ¿verdad? El saber si su esposa está embarazada o no, ¿verdad? Todas estas cuestiones pueden ser eventos estresantes y por ende, ¿verdad? Necesitan ahí la atención del psicólogo para su manejo apropiado. Y bueno, pues entonces aquí ya vamos teniendo una idea general de qué es el manejo de las emociones en el deporte. Creo que pues podemos ahí empezar desde el consenso que mencionamos, ¿verdad? De que lo importante es conocerlas, ¿verdad? No reprimirlas ni dejarlas que fluyan sin control. Quedamos aquí en el consenso, ¿verdad? De que pues es más importante la prevención. Y por otra parte, que pues también tenemos que entender que las emociones no solo se trabajan o se utilizan a su favor en los 90 minutos que puede durar un partido de fútbol, sino que pues se utiliza durante todo el día a día del atleta. Y bueno, entrando aquí acerca de las emociones, Fredrickson definió las emociones como una reacción evaluada a nivel cognitivo ante un evento, que desencadena una serie de tendencias de respuesta que se manifiestan a través de sistemas, cuyos componentes están acoplados de manera poco rígida, como experiencia subjetiva, expresión facial, procesamiento cognitivo y cambios psicológicos. Entonces, con esto lo que Fredrickson quiere mencionar, ¿verdad? De que pues para que haya una emoción, ¿verdad? Pues primero tiene que haber un, un proceso cognitivo, primero, ante un evento. O sea, tiene que haber un evento, yo lo tengo que procesar cognitivamente y eso va a desencadenar una respuesta, ¿verdad? Ya, que generalmente es una respuesta conductual, ¿verdad? Un gesto, ¿verdad? Ya es una respuesta conductual, el llanto es una respuesta conductual, todos los comportamientos y toda la dimensión observable de la experiencia humana, todo eso es lo que se considera como una conducta. Entonces, todo eso viene como reacción de un procesamiento cognitivo y eso es lo que vamos a definir ahorita como emoción. Y ojo, ¿verdad? Aquí hablamos, no deben de confundirse las emociones con el estado de ánimo, ya que el estado de ánimo hace referencia de un estado más duradero y característico del individuo. O sea, ya aquí hablamos de la diferencia entre, digamos, una situación que no es lo mismo que un rasgo. Y yo creo que pues eso ya lo han hablado suficiente en otras clases, ¿verdad? Y también en esta. Pero alguien podría decirme cuál es la diferencia entre una situación y un rasgo. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? No sé si estoy bien, pero tal vez una situación sería algo que está viviendo en el momento y un rasgo es algo que como que tenemos, ¿no? Gracias, Claudia. Pues yo creo que tú la definiste de una buena manera, ¿verdad? Las situaciones, por definición, son pasajeras, ¿verdad? Entonces, en medio de una situación, yo voy a tener un procesamiento cognitivo que me va a hacer actuar de cierta manera. O sea, voy a tener una emoción dependiendo de la situación. Pero a la vez también ya hablamos de los rasgos, ¿verdad? Que pues esos son propios de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ya conocemos a nuestro amigo el enojado, ya conocemos a nuestro amigo el depresivo, conocemos a nuestro amigo el que siempre está contento, ¿verdad? Por así decirlo, esos son los rasgos que ellos los definen, son pautas de comportamiento que pues son propias del individuo, ¿verdad? Y que pues no varían a pesar de las situaciones o varían muy poco. Y entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, al momento de trabajar con emociones, estamos aquí trabajando más del lado de las situaciones que de los rasgos. Pero a la vez también le damos ahí su importancia y vamos a ir viendo un poco a qué nos referimos. Siguiente, pues hablando aquí de las emociones, distintos estudios han buscado describir
¿Cuál es el efecto de emociones específicas en el deporte? Por ejemplo, describir la influencia del enojo en el deporte. A lo largo de todos estos estudios no se ha podido hallar resultados que igualen la respuesta entre todos los atletas. Al parecer, el consenso es que cada persona reacciona de manera individual a cada una de las emociones. Entonces yo creo que pues sí es algo aquí un poco propio de nuestra humanidad, ¿verdad? Del hecho de ser seres individuales. Y pues para aclarar un poco vamos a ver aquí a hacer un pequeño pues ejercicio breve, ¿verdad? Para demostrar un poco esto. Entonces, Andrea Guadalupe, te voy a pedir aquí un favor. Andrea Guadalupe, ¿tú me podrías describir cómo te comportas cuando estás enojada? Ay, me pongo a llorar. Te pones a llorar. Sí, Sí. sí, es algo que pues no te ocurre solo a ti, ¿verdad? He visto pues algo que ocurre en otras situaciones y bueno, ella nos comparte que eso es lo que a ella le ocurre. Pero vamos a ver, miremos aquí quién más me puede ayudar. Cintia Jocelyn. Cintia, cuéntame, ¿tú cómo te comportas cuando estás enojada? Yo también me pongo a llorar, creo que es algo muy común porque pensaba que solo a mí me pasaba, pero usualmente sí, me pongo a llorar y me pongo así como que roja. Ajá. Entonces, aquí Cintia, ahora pues, bueno, ahora ya ven, esta clase es fabulosa, ¿no? Porque pues ahí se van conociendo ustedes, tal vez con Andrea ahí pueden ponerse en contacto y pues compartir sus experiencias, ¿verdad? Para pues ir lidiando con esto. Pero sí, y muy importante tu relato, Cintia, cómo mencionas también lo de un síntoma, bueno, no síntoma, de una expresión biológica de eso, ¿verdad? Como dices, de que te puedes poner roja, ¿verdad? Que eso es algo que también me ocurre a mí, ¿verdad? A mí también me ocurre que ante enojos o emociones muy intensas, pues también me ruborizo, por así decirlo. Entonces vamos a pedirle también a Fátima. Fátima, Lucía, ¿tú me puedes describir cómo eres tú, cómo te comportas cuando te enojas? Bueno, voy a asumir que Fátima cuando se enoja, pues sencillamente opta por no responder. Pero bueno, ¿verdad? A lo que voy, compañeros, es que pues bueno, fue un poco curioso aquí el caso, ¿verdad? De que pues ahí a quienes les pregunté de manera aleatoria, me respondieron de una manera similar, ¿verdad? Pero pues como ven, ¿verdad? Pues aquí poniendo este ejemplo, pues también puede haber personas que pues optan ahí por, al estar enojadas, pues por proferir insultos o pues por no querer que les hablen, por retraerse. Hay distintas maneras, ¿verdad? Entonces, por lo mismo que por así decirlo, nuestras emociones son una ruleta rusa, ¿verdad? Que no sabemos cómo cada quien reacciona a cada emoción, es que pues no podemos ponernos de acuerdo y decir, ah, bueno, los deportistas deben Eric, sentirse de tal manera. Fátima, ¿qué tal? sí, Aparte, aquí estoy. Es que verá que no me funcionaba el micrófono, entonces estaba intentando en el, cómo arreglarlo. ya, en el Sobre su pregunta, por favor. yo a veces soy muy abusiva cuando me enojo. Ajá. A veces digo las cosas y me hacen enojar y las respondo muy fuerte y saco cosas que yo sé de las personas y lo digo. A veces me pongo a llorar o no, pero a veces me pongo muy roja, así extremadamente, soy algo blanquita Ajá. y me parezco tu puro tomatito bien rojita, pero sí lo saco todo, me desquito con todo, sí, sinceramente con Ya. todo. Sí, gracias Fátima ahí por compartir, ¿verdad? Pero pues ya, yo creo que pues a la larga nos sirven ahí todos estos testimonios, ¿verdad? Porque pues miramos que dentro de todo hay ciertas similitudes en la manera de expresar nuestro enojo, pero pues a la vez ahí hay ciertas diferencias, ¿verdad? Que pues resaltan esto que les digo, ¿verdad? El hecho de que pues no podemos nosotros decir que una emoción es la que más nos sirva, porque todos expresamos las emociones de una manera distinta. ¿Ok? Entonces, hasta el momento, compañeros, ¿alguna duda o comentario? Todo claro. Muy bien, Para gracias. mí
Gracias ahí por compartir. Entonces, vamos a ver un poco, para pues viendo aquí de las emociones. Yo creo que pues aquí también el preguntarles acerca de sus experiencias nos ayuda un poco a ejemplificar esto, ¿verdad? Y ante las emociones que ya hablamos, ¿verdad? Que pues es una respuesta, una reacción a un proceso cognitivo nuestro, ¿verdad? Hay unas respuestas que se dan a nivel fisiológico, a nivel motivacional y a nivel cognitivo, ¿verdad? Entonces vamos a ir bien. Pues a nivel fisiológico hablamos aquí de respuestas que son medibles con exámenes médicos, ¿verdad? Haciendo ellos pues desde una simple observación médica hasta pues distintos test que se puedan realizar. Entonces aquí habla cambios en la temperatura, frecuencia cardíaca, etcétera, ¿verdad? O sea, pues aquí como lo que nos mencionaban las compañeras, pues algunas de ellas pues toman una coloración un poco roja, ¿verdad? Que pues precisamente pues eso es una evidencia de precisamente esto, ¿verdad? El aumento de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Como esa circulación está elevada, ¿verdad? Entonces la coloración se nos pone de este color, ¿verdad? Y por ende también cambios de la temperatura, ¿verdad? En este también yo me pongo de ejemplo, ¿verdad? Pues también yo cuando estoy enojado, pues empiezo a sudar, ¿verdad? Es algo que pues se da en mi experiencia. Entonces, pues bueno, ahí hablamos aquí del enojo, ¿verdad? Pero pues todas las emociones tienen ahí su respuesta fisiológica. Por otra parte, también tienen respuestas motivacionales. Y aquí pues nos sirve un poco el ejemplo de Fátima, ¿verdad? Que pues ella nos explica que pues al estar enojada, ella siente la motivación, ¿verdad? Ella ocupa sus recursos, ¿verdad? En atacar de vuelta, ¿verdad? A esa persona que le está enojando. Por otra parte, ¿verdad? Como les menciono, pues hay distintas maneras de reaccionar y por ende puede haber personas que pues tal vez motivadas van a responder más, ¿verdad? Van a buscar más cumplir con una tarea o que pues ante una emoción pues van a tener menos motivación para dirigir sus esfuerzos. Y finalmente, pues hablamos aquí de las respuestas cognitivas, ¿verdad? Que pues hay alteraciones en la atención y capacidades de procesamiento de la información. O sea, ya cuando digamos, qué sé yo, un deportista está enojado porque, qué sé yo, tal vez un rival le hizo una falta que lo lastimó o que en cierta manera él se sintió humillado, ¿verdad? Por cómo se dirigió con él el rival. ¿Qué pasa? Esa persona que recibió la falta puede que ya no ponga la atención suficiente en el juego, sino que sencillamente esté orientado en cobrárselas de vuelta a esa persona que le hizo la falta. Y por ende, pues no va a estar procesando la información de manera apropiada porque va a tener entre ceja y ceja cobrársela a esa persona y no va a darse cuenta. O por otra parte, tal vez un deportista que en medio de su competencia hace algo muy positivo, puede, por así decirlo, estar caminando en las nubes. Puede sentirse demasiado contento de su desempeño y pues por eso pues dejar de ponerle atención a ciertos detalles que son los que le están ahí dando ese buen rendimiento. Entonces a la larga, ¿verdad? Las emociones pues son importantes por esto, ¿verdad? Porque pues generan ahí respuestas fisiológicas, motivacionales y cognitivas que están estrechamente ligadas al desempeño deportivo. Entonces, ahorita pues, bueno, nos damos ahí un descanso de ser psicólogos deportivos y regresamos ahí a nuestro elemento y vamos a ver un poco aquí de la psicología clínica de la mano de Lazarus, ¿verdad? Que pues él habló de la teoría cognitiva motivacional relacional, ¿verdad? Pero pues ese es ahí un nombre muy técnico, pero más que nada a lo que hace referencia Lazarus aquí es precisamente al afrontamiento de emociones. ¿Y eso qué es? Esta teoría propone que cuando una persona actúa en ambientes estresantes, valora la situación de esa manera, más que por lo que representa por sí misma, y esto influye en su respuesta emocional. Una situación o evento se puede valorar de distintas maneras. Es decir, la misma situación puede ser vista como una fuente de daño si ha ocurrido una pérdida, amenaza si hay posibilidad de pérdida, desafío si existe una ganancia anticipada, difícil de obtener, y beneficio si la ganancia ya ha ocurrido. O sea,
Vamos a ver aquí un poco, ejemplificando lo que menciona Lázaro. Entonces, vamos a tener aquí como experiencia de ejemplo un partido de fútbol, ¿verdad? Y vamos a ver cómo puede ser visto esto como un daño, como una amenaza, como un desafío o como un beneficio. Entonces, primero menciona Lazarus de que pues si la experiencia anteriormente ha sido vista como un daño, perdón, ha ocurrido una pérdida en medio de eso, se va a percibir como un daño. Por ejemplo, un futbolista que se lesionó jugando un partido, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Al momento de que pues tenga que enfrentar el próximo partido, pues lo va a ver como un daño. O sea, va a ver en esa misma experiencia, va a haber la oportunidad de lesionarse de nuevo y por ende, pues va a percibirlo así. Por otra parte, como amenaza. Sí, qué sé yo, tal vez el futbolista no se lesionó en un partido, pero de un entrenamiento, él salió demasiado fatigado, demasiado agotado a nivel muscular y de las articulaciones, y él siente que de lo poco recuperado que está, si entra al partido, seguramente se va a lesionar. Eso es lo que percibe. Entonces, en ese caso, el partido, pues en vez de verlo como un daño, ¿verdad? Porque pues todavía no se ha lesionado, lo va a ver como una amenaza. Va a ver como el hecho de que, pues, no, si en este partido yo voy de titular, lo más seguro es que me lesione, entonces mejor no participo. Otra parte es el desafío, ¿verdad? Si existe una ganancia anticipada difícil de obtener, por ejemplo, si el partido es contra un rival de mucho nivel y que ante eso está la oportunidad de pues ganar el torneo. Eso es lo que se ve como un desafío, ¿verdad? Como que pues ahí está la capacidad de obtener una ganancia, que en este caso sería ganar el torneo, pero la dificultad está el hecho de que pues es que hay que ganarle a un equipo de bastante nivel. Y por último, yo creo que pues aquí ya van viendo un poco la tónica de esto. ¿Alguien me podría explicar cómo un jugador, qué tendría que pasar para que un jugador de fútbol mire un partido como un beneficio? Tal vez cuando van a verlos para firmar contrato en otro equipo. O ganar experiencia. Ajá, ¿verdad? Pues ahí cuando ellos ya han ocurrido eso, ¿verdad? Que dicen, bueno, ¿verdad? En este partido, pues yo lo que voy a hacer es que pues voy a ganar experiencia, ¿verdad? O este partido me va a favorecer porque pues aquí hay alguien ahí que está interesado en ofrecerme algo, ¿verdad? Entonces, ya cuando ha habido una experiencia de éxito o ellos ahí lo intuyen así, como que pues ahí ya hubo un éxito antes, ellos miran como un beneficio el jugar el partido. Entonces aquí ya vamos viendo el hecho, ¿verdad? De tener ahí un mismo estímulo, va a estar muy determinado por el pasado en cuanto a qué emociones van a tener, ¿verdad? Entonces, esto es algo ahí clave, ¿verdad? Pues aprender acerca de las experiencias pasadas que ha tenido nuestro atleta ante la experiencia deportiva para de esa manera, pues poderlo ayudar a que lo pueda ver siempre como un desafío, ¿verdad? Que pues aquí la clave sería el desafío, porque eso es lo que permite que haya esa motivación a rendir bien, pero a la vez no haya esa tranquilidad que podría haber aquí en el beneficio, ¿verdad? Como el decir, bueno, ya aquí esto es un chequecito al portador, ¿verdad? Sino que al contrario, ¿verdad? En el desafío, o sea, existe una ganancia anticipada, pero que es difícil de obtener. Ese es el estado clave. Y eso ya va a depender de cada atleta, qué es lo que pues ellos tienen que percibir para ver su competencia como un desafío. El proceso de afrontamiento comienza tan pronto como una emoción surge. O sea, en el momento que yo ya tengo una emoción, yo ya estoy afrontando algo. Sí, qué sé yo, ante ahí la adversidad, yo ya me echo a llorar, esa es mi manera de afrontarlo, ¿verdad? No tenemos que pensar, ¿verdad? Que la persona que está afrontando el partido es la que está ahí haciendo esfuerzos, utilizando estrategias psicológicas para
para sentirse de cierta manera, sino que desde que ya empezamos a tener una emoción, ya estamos afrontándolo. Eso sí, ¿verdad? Vamos a ver que pues hay afrontamientos que pues son más positivos que otros, pero es imposible no afrontar una situación, ¿verdad? A menos que yo me disocie, ¿verdad? Y en ese momento pues no esté percibiendo nada. En ese caso, bueno, incluso la disociación, ¿verdad? Podríamos decir que es una especie de afrontamiento, ¿verdad? Para evitar ahí la ansiedad. Pero en general, siempre que yo estoy teniendo una emoción, es mi manera de afrontar, ¿verdad? Que pues a veces algunos dirían, bueno, pero si se echó a llorar, no lo está afrontando. Todo lo contrario, ¿verdad? Puede que tal vez ya tengan la estrategia, ¿verdad? Que pues a través del llanto consigan lo que nosotros conocemos como cierta ganancia secundaria o algo así, para que pues así sea a su beneficio. Entonces, por otra parte, vamos a hablar aquí de la regulación emocional. O sea, ya vimos que mucho de las emociones que se van a presentar ante la competencia dependen del pasado del atleta, pero pues ahora ya vamos a ver aquí la regulación emocional, ¿verdad? Que es algo ya más propio de cómo cada quien va a utilizar a su favor las emociones, que es lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Que la clave no es en ocultarlas, la clave no es en dejarlas fluir, sino en saberlas regular. Entonces, regulación emocional se define como el uso automático o deliberado de estrategias para iniciar, mantener, modificar o mostrar emociones. O sea, ya habíamos hablado de que pues naturalmente nosotros vamos a siempre estar viviendo emociones, pero ya cuando la persona de una manera deliberada, ¿verdad? Esta es aquí la palabra clave, que es algo deliberado, es algo dirigido por la persona. Esto sirve para pues que ya la persona pues mantenga, modifique o muestre emociones. O sea, si está, qué sé yo, alegre y eso es lo que le funciona, que se mantenga alegre. Si está ansioso y por eso no se puede enfocar, que cambie la emoción para estar enfocado. Y finalmente que pues pueda ahí mostrar emociones, ya sea para pues intimidar al rival o para conectar mejor con sus compañeros. Existen varias estrategias y cada persona debe conocer cuál funciona mejor en su caso particular. Por el momento en que se aplican, pueden ser divididas en enfocadas en los antecedentes y enfocadas en la respuesta. Las enfocadas en los antecedentes implican redirigir la atención con el fin de evitar una respuesta emocional específica. Y las enfocadas en la respuesta, tiene lugar después de que la emoción se presenta. Entonces, ojo, aquí ya vamos viendo, ¿verdad? Que pues tal vez ahí algunas sean más positivas. ¿Cuáles creen, verdad? Obviamente aquí las de los antecedentes y las enfocadas en la respuesta, ¿verdad? Pues tampoco es que sean negativas, pero son un poco más, más difíciles que funcionen, ¿verdad? Por lo que les mencioné, que el problema es que cuando ya estamos experimentando una emoción, es más difícil salir de ella. Pero pues las enfocadas en los antecedentes implican redirigir la atención con el fin de evitar una respuesta emocional específica. O sea, regresemos aquí un poco a lo que habíamos hablado, ¿verdad? Pues una emoción está está de la mano a un desencadenamiento cognitivo. O sea, recordemos aquí lo cognitivo, o sea, son los procesos mentales superiores de cada uno de nosotros, o sea, cómo nosotros vamos ahí interpretando el mundo que tenemos alrededor. Entonces, en la medida de que ayudamos a la persona a comprender el mundo de una manera distinta, va a tener estas capacidades, va a tener la capacidad tanto de mantener, modificar o mostrar emociones. Pero digamos, esa es la puerta de entrada que nosotros tenemos como psicólogos, ¿verdad? En teoría, pues se ve aquí pues como muy sencillo. Bueno, ¿verdad? Y vemos a la persona que entienda el mundo de manera distinta, pero pues solo con decirlo, ¿verdad? Solo con decir esto, ahí vemos a la persona a que entienda el mundo de manera distinta, ya sabemos que nos estamos metiendo en una tarea muy complicada
ya que pues son muchísimos los factores que nos hacen entender el mundo de la manera en que lo entendemos. Y por eso, compañeros, yo es algo que recalco, ¿verdad? A lo largo de este curso. No es tan sencillo, sino necesitaríamos aquí sentarnos muchísimo tiempo para ir viendo cuáles son las estrategias que nosotros tenemos a la mano para ya generar eso, ¿verdad? Para generar y poder lograr que las personas controlen sus emociones. Pero la clave es esa, y por eso somos importantes los psicólogos y bueno, ¿verdad? Esa formación clínica en la psicología deportiva, ¿verdad? Porque pues como psicólogos clínicos tenemos esa capacidad por sobre el científico deportivo para llegar a ese punto. Y bueno, ahora pues aquí ahondando un poco en lo que hablamos de las técnicas de regulación emocional, ¿verdad? Las enfocadas en los antecedentes, podemos hablar de la selección y modificación de las situaciones. O sea, si yo ya sé que en una situación yo me voy a sentir de una manera negativa, pues la puedo evitar. O si está dentro de mis manos poder cambiar esa situación para que no me genere esa emoción, pues yo la puedo modificar. El despliegue de la atención es el hecho pues ahí de dirigir nuestros recursos cognitivos hacia un objetivo específico, ¿verdad? Con la finalidad de evitar ahí las distracciones, ¿verdad? Eso es aquí el despliegue de la atención. El cambio cognitivo de los eventos a experimentar, que pues eso estamos hablando un poco de el aquí y ahora, ¿verdad? De cómo, pues bueno, es un poco parte de la terapia cognitiva conductual, ¿verdad? Entrar a un poco de lo que es el mindfulness, ¿verdad? Que pues se mira un poco desde una perspectiva más, más espiritual, por así decirlo, el estar conectado con el presente, pero pues ya también ha habido esfuerzos de parte de terapias cognitivas o más integrativas de ayudar al individuo a estar en el presente y no en el pasado o el futuro, donde pues es más fácil que sus emociones se descontrolen. Por otra parte, las enfocadas en la respuesta, cuando estas son las que ocurren cuando ya se dio la emoción. Primero, la regulación de las respuestas autonómicas, sudoración, temperatura, respiración, a través de la biorretroalimentación. Que aquí ya nos metemos aquí un tema un poco pues ya más complicado, ya más puramente tecnológico, ¿verdad? Porque pues así para nosotros es muy complicado, por no decir imposible, decir, bueno, dejemos de sudar. Dígame si no nos ha pasado ahí alguna situación donde nosotros pues hemos querido pues dejar de sudar, dejar de estar rojos o algo así, y lo hemos querido de verdad y no hemos podido, ¿verdad? O sea, eso toma muchísimo esfuerzo y actualmente ya hay tecnologías que lo permiten, ¿verdad? Pero pues así, como lo diríamos, ¿verdad? A pie, ¿verdad? Sin ayuda de alguna máquina, pues ya es algo más complicado. Por otra parte, también ya cuando se da la emoción, también es útil la relajación muscular progresiva, pero pues también hay que ver un poco la practicidad de todo eso, porque pongámonos a pensar, estamos en medio de un partido de fútbol. ¿A qué hora vamos a parar el partido para pues realizar relajación muscular progresiva con un deportista, ¿verdad? Y por otra parte, pónganse a pensar el efecto, ¿verdad? O sea, alguien que ya lo relajamos demasiado no va a rendir bien. Entonces, muy complicado, les digo yo desde acá, utilizar esa técnica en este caso. Y por otra parte, ayudas musicales, ¿verdad? Como a través, ¿verdad? De la intrusión aquí de un nuevo estímulo podemos hacer que pues la emoción que se estaba presentando cede, ¿verdad? Tal vez ahí si ponemos ahí una canción que sabemos que va a ayudarle a nuestro atleta a que se olvide lo que está viviendo en ese momento y lleve una emoción más positiva, pues eso puede funcionar. Pero también pues se puede ahí poner algo complicado, pero no sé, ahí también ayuda un poco la tecnología en nuestro favor. Entonces, compañeros, pues bueno, yo creo que ya nos da una idea, ¿verdad? De ciertas cosas. En primer lugar, las emociones son individuales, cada uno lo experimenta de distinta manera y por ende no a todos nos ayuda a vivir las mismas emociones en el deporte. Es clave la prevención,
Y todo esto viene desde una respuesta cognitiva. Entonces, en la medida de que pues, el atleta tenga la capacidad de conocer y controlar sus cogniciones, va a tener la capacidad de conocer y controlar sus emociones. Entonces, pues eso les comento este tema, compañeros. No sé si tienen alguna duda o comentario. Por mi parte no, licenciado. Yo tampoco. Muy amable, gracias ahí por su participación. Entonces, bueno, compañeros, pues vamos a finalizar aquí ahorita la presentación y vamos a pasar a explicar la tarea.